como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. El Señor, amén. Así quería anunciarles que de mañana en 8 vamos a proclamar una vigilia, amén, gloria al Señor. De mañana en 8, ¿sabe qué es de mañana en 8? El próximo viernes. Amén. El próximo viernes, hermano, no mañana, sino el próximo, tendremos una vigilia. Gloria al Señor, amén. ¿Cuántos están contentos? Amén, gloria al Señor, porque aquí no podemos, hermanos, quedarnos así sin vigilia, sin oración. Vamos a seguir predicando la palabra del Señor, sometiéndonos, buscando el rostro del Señor. Bendito Dios. Así vaya poniéndose en pie, vamos a ir directamente a la palabra del Señor y vamos a ir buscando en Primera de Samuel, gloria al Señor. Primera de Samuel, capítulo 3. Amén, hermanos, pueden alabar a Dios. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Sí, Señor. Aleluya, sí, Señor, bendito sea su nombre. Primera de Samuel, capítulo 3, y vamos a leer, hermanos, en el verso 3. Amén. Gloria al Señor, verso 3. Damos lectura a la palabra del Señor. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Yo espero que usted no se duerma en el templo de Jehová. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Leemos el verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. En aquellos días no había visión con frecuencia. Gloria al Señor, puede sentarse. Ya oramos, ya alabamos al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, Padre amado. En el nombre de Jesús. Liberta las almas, Padre amado. Habla, Padre Santo, en esta hermosa noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a estar hablando por el tema sin visión y sin palabra. Oiga, amén. Yo espero que no se vaya la alabanza, porque en los cantos todos cantan, en la palabra casi no nadie alaba. Y ahí es donde más tenemos que alabar. Ahí es donde más tenemos que gritar: aleluya, gloria al Señor. Y alguien puede decir: háblame, papá, habla, Señor. Bendito Dios. Vea usted, Primera de Samuel. Hemos predicado, creo, algunas veces acerca de Samuel, de Elí y sus hijos, de este capítulo. Y aquí hay mucho de qué hablar, hermanos. Dios había asignado a Elí, oiga,
que él iba a ser sacerdote por generación en generación. El Señor le iba a dar ese privilegio de que ellos fueran los sacerdotes y ministraran en el templo del Señor. Pero en algo que quiero enfocarme, son varios puntos que quiero tocar aquí y que debemos analizar. Vea que sin visión y sin palabra. ¿Qué es visión, hermano? Usted sabe que el que no puede ver, hablando espiritualmente, lo que Dios quiere hacer con la congregación, o lo que Dios quiere hacer con el hombre de Dios, o con aquel que está dispuesto a servirle al Señor, que no tiene visión en la obra del Señor. Usted sabe que una persona sin visión no va a ningún lado. La visión del hombre es limitada, ¿verdad? Y nuestra vista naturalmente, físicamente, es limitada. Hay un tope, ¿verdad? Nuestra mirada, nosotros podemos pararnos a ver el mar y hay un límite, ya más para allá y ya no podemos ver. Pero Dios no es igual que nosotros. Dios no mira como nosotros. Gloria a Dios que no mira como nosotros. Dios ve mucho más allá, porque la visión de Dios no tiene límite. El hombre tiene límite. Dios no tiene límite. Pero cuando el hombre de Dios ve lo que Dios le pone, ve las visiones que Dios le da, puede ver él como Dios mira y poder seguir avanzando. Pero un hombre de Dios que se queda sin visión, oiga, dice que Elí ya no podía ver, Elí ya no miraba y escaseaba la palabra de Dios. No había palabra. Oiga, no había palabra y no había visión como hoy en día. Dice la escritura, como en aquellos días. En aquellos días no había visión, no había propósito, ¿verdad? ¿Cuál era la intención, verdad, de tener visión? La intención de tener esa visión es la visión que Dios quiere con el pueblo. Gloria al Señor. Pero al ver que no había visión y al ver que no había palabra, Dios tiene que preparar a alguien que tenga visión y que tenga palabra. Sí, amén, hermano. Aleluya, aunque no haya muchos, amén. Yo sé que ya, a esta hora baja un sueñito, no sé. Dios reprenda el sueño, hermano. Vea usted que cuando ya el sacerdote Elí empezaron a oscurecerse los ojos y no había palabra, entonces Dios tiene que hacerse de alguien, buscar a alguien, porque la obra de Dios o el pueblo de Dios no puede quedarse sin visión y sin palabra. Amén, gloria al Señor. Porque puede haber palabra, pero tiene que haber visión. Y si no hay visión y no hay palabra, hermano, ¿para dónde vamos? Es sin rumbo, es un club social. Si no hay visión y no hay palabra, ¿para dónde los llevan? ¿Para dónde van? Pero algo que sucedió estando Elí como sacerdote, vemos que Elí ya era viejo y acomodado. Oiga, sacerdote, viejo, acomodado, sin visión y sin palabra, que lo entierren mejor de una vez. ¿Qué hace? ¿Verdad? ¿Qué hace siendo siervo de Dios, sacerdote del pueblo, sacerdote de Dios, sin visión, sin palabra, acomodado, viejo, ya no podía ver? Oiga, ¿qué hizo? Puso a los hijos, y al poner a los hijos
Dice en el capítulo 2 y el verso 12, dice, el pecado de los hijos de Elí. Vea, el pecado de los hijos de Elí. Y dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y ellos eran los que ministraban. Oiga, estamos hablando hace cuántos años atrás, hermano. ¿Hace cuánto estamos hablando? Dice que ellos ministraban. ¿Y eran qué? Impíos. ¿Hijos de quién? Del pastor. Hijos, sí, porque sacerdote, pastor. Era el que era el sacerdote, era el que ministraba, era el que ofrecía los sacrificios en el templo. Pero puso, como ya estaba viejo, ya no podía ver, sin visión, acomodado, porque él siempre estaba en la silla. Usted ve aquí de Elí, siempre está sentado en una mecedora, como ya está viejo, acomodado. Oiga, entonces puso ¿a quién? A los hijos. Y vea qué dice la Biblia de los hijos de Elí, de los hijos del pastor, pues para que me entienda. ¿Qué dice? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, pero así lo pusieron a ministrar, así lo pusieron a tocar, así lo pusieron a predicar, así lo pusieron a enseñar. ¿Por qué? Porque eran los hijos de Elí, los hijos del sacerdote, pero eran impíos, no tenían conocimiento de la palabra. Oiga, y dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da la carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondiere: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Oiga, lo hacían como ellos querían, menospreciaban las ofrendas, hacían como ellos querían, porque ellos eran los que ministraban. Ellos eran los líderes, los que estaban al frente. Oiga, los que estaban al frente. Los hijos de Elí tenían el mando del templo, el mando para ministrar, pero ellos ministraban como ellos querían. Verso 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Oiga, los hijos de Elí, aparte de que tomaban mal las ofrendas, las tomaban para sí y a la fuerza, y menospreciaban las ofrendas. No solamente eso, ministraban mal. No solamente eso, eran impíos. No solamente eso, se acostaban con las hermanitas de la iglesia, estando casados, los sinvergüenzas. ¿Sí? Y Elí, oiga bien, es que le estoy dando nomás la introducción para donde lo quiero llevar. Sí, eso lo dice la Biblia. ¿No ve? Ahí en el verso 22. ¿Qué dice el verso 22? Lea conmigo. Pero Elí, en Primera de Samuel capítulo 2, no pierda la cita, vamos a estar predicando capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. En el capítulo 2 y verso 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel.
y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del templo de reunión. Oiga, se acostaban con las hermanitas. Llegaba a oídos de Elí que ellos dormían con ellas. Eran impíos, eran mundanos, paganos, no tenían conocimiento, pero así estaban ministrando. Oiga bien, y aparte de eso, hacían con Israel, con el pueblo de Dios, como ellos querían. Ellos eran los que estaban dirigiendo, ministrando. Ellos ministraban en el altar, para que usted me entienda. Ministraban las ofrendas del Señor. Y cuando terminaba el culto, se iban a acostar con las hermanitas. Aleluya, gózate. Alábalo que Él vive. Gloria al Señor. Y vea usted, y dice que se oían los rumores de cómo ellos ministraban. O sea, tenían un mal testimonio. Y llegaba a los oídos de Elí. Y Elí les decía: ay, hijo, lo que se oye de ustedes es muy malo. No deben de hacerlo, hombre. Si el hombre peca con el hombre, pues lo juzgarán los jueces, dice. Pero si ustedes pecan con Jehová, ¿quién podrá rogar por ustedes? Oiga, pero ¿sabe qué? Elí tenía el derecho de quitarlos, la obligación y la responsabilidad de apartarlos. Pero como no tenía visión y como no había palabra y como estaba acomodado en una silla, en una mecedora, ¿qué podía decirles Elí? Él tenía la responsabilidad de apartarlos y de quitarlos, pero no lo hizo. Porque no había visión. ¿Qué pasa cuando un hombre de Dios pierde la visión y no hay palabra? Destruye al pueblo. Pero Dios, vaya que Dios no es así. Dios donde ve, mire, por eso es de que Dios dijo, aquí ya corrompieron mi altar. Aquí ya corrompieron mi templo, dice, porque el templo es del Señor. La iglesia es de Dios. Los altares son de Dios. Y dice Dios, al ver que los hijos de Elí eran impíos, eran sinvergüenzas, eran ladrones, mentirosos, adúlteros, porque estaban casados los sinvergüenzas. Hermano, Dios mío, se fueron. ¿Qué pasó aquí? Santo, mire. Entonces en el capítulo 3 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová. ¿Recuerdan? Ana pidió al Señor un hijo y Dios le concedió un hijo. Y vino Ana y lo dedicó al templo al Señor, y fue y lo dejó allí en el templo. Y ahí quedó con Elí. Pero Samuel estaba pequeño, estaba creciendo, estaba aprendiendo. Y dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había palabra. Ahora, ¿ya me entendió por qué no había palabra? Porque ¿cómo Dios le va a estar hablando a un hombre sin vergüenza, a un impío? ¿Cómo Dios va a darle palabra? Y si la palabra que Dios trajera, ¿qué pudiera decirle el Señor? Ay, mi siervo amado. Ay, mi siervo. Bendiciones, como todos dicen hoy en día. No, que no había palabra, no había visión. Escaseaba la palabra y escaseaban las visiones. Pero cuando Dios mira que el templo, los que estaban al frente están ministrando mal al pueblo del Señor. Porque usted es pueblo de Dios, ¿o no? Ajá, usted es pueblo de Dios. Pero ellos eran pícaros. Oiga, pícaros, gato calientes, ¿sí? Sinvergüenzas, ladrones, mentirosos. Estaban ministrando al pueblo de Dios. Ofni y Fines ministraban al Señor. Y mire que al ver Dios que ya estaba corrompido el altar, corrompido el templo, y se dio cuenta el Señor que como ellos eran los que estaban ministrando al pueblo, había una gran murmuración en todo el pueblo y hablaban mal de los hijos de Elí.
pero no hablaban mentira, hablaban verdad. ¿Qué decía el pueblo de Israel? Los hijos de Elí, vieras cómo se acostó con la fulanita. Ya dicen que se andan acostando con las mujeres cuando termina el culto. Se quedan a tomar café y a comer pan, pero ahí se quedan, ya no salen de ahí y se quedan dormidos ahí. Y eso pasaba en murmuración en todo el pueblo. Ya se sabía que Ofni y Fines eran impíos y eran pícaros. Aparte que ministraban mal al pueblo, o sea, estaban desviando al pueblo. Estaban desviando al pueblo. Eso lo dice la Biblia, hermano. Pues cambie cara, hermano. Alabe lo que él vive. Eso lo dice la Biblia. Esta es palabra de Jehová, no es palabra mía. Oiga, pero entonces al ver, ¿verdad?, que ya se había corrompido Elí, se habían corrompido los hijos de Elí, viene el Señor y empieza a preparar a Samuel. Aunque estaba pequeño, mire como dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Es que Dios no se puede quedar sin visión. Dios no se puede quedar sin palabra. Cuando Dios mira, oiga bien, cuando Dios mira que ya el sacerdote que él tenía, que había dispuesto para que él estuviera ministrando y que de generación en generación estuviera ahí ministrando, al ver que se corrompió, al ver que se acomodó, al ver que sus hijos eran impíos, eran adúlteros, eran ladrones, eran sinvergüenza, eran pícaros, dice Jehová, yo tendré que levantar a otro. Y empezó a preparar a Samuel. Es que ya cuando Dios mira que ya se están desviando de la palabra, porque ya no hay visión. ¿Cuál era la visión que tenía? La visión de ellos era robar. La visión de ellos era obtener riqueza, mercadeando con la administración que ellos hacían, como hoy en día. Aleluya, aunque no haya amén. ¿Qué es lo que hacían ellos? Le quitaban las ofrendas. Qué terrible, ¿no? Entonces cuando ya vemos nosotros, por causa de estos impíos, el Señor dice, no es posible que sigan estando en mi altar. No es posible que sigan ministrando así. Yo tengo que levantar a uno. Y antes que se apagara la lámpara, antes de que se escaseara la palabra, antes de que ya no hubiera más visión, dijo el Señor, no, ahí hay uno. Este muchacho, a ese voy a levantar para que haya palabra, para que haya visión. Ya cuando se corrompen los líderes, Dios siempre va a levantar a uno que sea obediente, a uno que sea conforme al corazón de Jehová. No había visión, pero Dios ya estaba preparando a Samuel. No había palabra, pero Dios le iba a dar palabra a Samuel. Cuando ellos se corrompieron, Dios estaba preparando a Samuel. Cuando el líder se corrompe, ya Dios está preparando a un Samuel. Ya Dios está preparando a otro. Ya cuando Dios mira, dije, qué privilegio que le di, dijo. Ya cuando mira a Dios, este Saúl me arrepiento de haberlo puesto. Ya Dios tiene a un David. Sí, así es. Ya no importa. Dice, me fallaste, pues ya tengo otro. Sí, así es Dios, hermano. Dios no se complica la vida. Dios dice, a este le estoy dando oportunidad, le estoy dando el privilegio de que me sirva, le estoy dando el privilegio, oiga, algo tan especial,
privilegio servirle. Le pone en alto, lo pone a ministrar, lo satura del poder de Dios, lo unge para su servicio, pero le falla, se tuerce. Entonces Dios dice: bueno, ya basta ya de estar adulterando, ya basta ya de estar, hermano, profanando el altar. Yo tengo que preparar a otro para que me sirva, para que haya palabra con frecuencia, para que haya visión. Mire que cuando ya no hay visión, hay gente que usa estos temas. Y le voy a decir algo: usan esos temas, visión con frecuencia, y la palabra escaseaba y no había visión con frecuencia. Y hay que tener visión. Lo primero que Dios hace, dice: Elí no tiene visión, ¿cómo le voy a dar palabra? Lo que vino era palabra de juicio para ellos. Esa es la palabra que venía para ellos, de juicio. Entonces, oiga, lo primero que Dios hace, dice: no hay visión. Lo primero que Dios hizo, dijo: ya basta ya con esa corrupción. La visión de Dios dijo: lo primero que voy a hacer es quitar al líder, dice, porque este me está destruyendo al pueblo. Mire cómo es Dios. Es que qué bueno que Dios no es como nosotros, porque Dios dice: este me está destruyendo al pueblo, me está destruyendo al pueblo. Entonces Dios dice: no hay visión, pero yo sí tengo visión. A ellos se les acabó la visión. La visión de Dios dijo: lo primero que tengo que hacer es quitar al cabezón que yo puse, apartarlo, desecharlo, porque me está corrompiendo al pueblo, lo está destruyendo. Lo que tengo que hacer es quitarlo. Por eso ¿qué fue lo primero que dijo Dios? La visión de Dios dijo: el que me ha corrompido al pueblo es al que puse yo al frente. A ese es el que yo tengo que. Y mire la visión de Dios. Dice: sentenciado a muerte. Sí, porque dijo Dios: es que meterse a corromper al pueblo, meterse a destruir al pueblo de Dios, hermanito, cuidado, porque este pueblo no es del hombre. Este pueblo está lavado con la sangre de Cristo. Este pueblo Dios lo compró con su sangre. Por eso aquel que corrompe al pueblo de Dios, aquel que está destruyendo al pueblo de Dios, sus días están contados. Mire la visión que Dios tiene. Lo primero que Dios hace: qué bueno que Dios no piensa como nosotros, porque los pensamientos del hombre son limitados. Los pensamientos del hombre, aleluya, tienen tope, tienen fin, pero los pensamientos de Dios traspasan más allá, llegan hasta allá, pasan por más encima de nuestro pensamiento. Lo primero que Dios dice: me está destruyendo al pueblo, me lo está corrompiendo. Ay, Dios levantó a un profeta y la visión de Dios dijo: tengo que quitarlos. Qué bueno que dijo Dios. No, y es que Dios deja un lapso de tiempo para que se arrepientan, pero como la gente hoy no quiere arrepentirse, entonces dijo: bueno, dijo Dios, mandó a un profeta a hablar con Elí. Y le dijo: así te dice Jehová, por cuanto has profanado mi templo, has honrado más a tus hijos que a mí. Oiga, has honrado más a tus hijos que a mí, dice el Señor. Y se quedó Elí parapléjico, así, anonadado, atorontado, porque ellos piensan que Dios está dormido o que Dios no mira. No, Dios tiene más visión que usted y que yo. Dios sí tiene visión para su obra. Dios sí tiene visión para el pueblo de Dios. Dios tiene visión. Cuando a usted se le acaba la visión, es porque está falto del Espíritu, es porque no busca a Dios, es porque está muerto, es porque lo que trae es mortandad. Están fríos, están muertos, tienen nombre del que vive, pero están muertos. Alabado sea el nombre de Jesús, hermano. Mire que dice el Señor, la visión de Dios dice: bueno, los va a sentenciar, dice. Así, fácil. Como llega, todo tiene un límite. Todo tiene un límite.
Dios en su misericordia deja un lapso de tiempo. Y eso le pasó a Sansón, que Sansón se revolcaba como la puerca lavada. Sí, se revolcaba en el pecado y seguía teniendo la misma fuerza. Y él pensaba que podía seguir pecando. Se acostaba con una ramera, se acostaba con otra, tomaba, se emborrachaba y fue a caer en las piernas de Dalila, pero cayó en las manos del mismo diablo. Pronto, siga, si quiere seguir burlándose de Dios, siga. Quiere seguir ministrando en adulterio, siga. Por eso dice la Biblia, el que sea inmundo siga en su inmundicia. El que sea sucio, sígase embarrando de suciedad. Dios no es juguete de nadie. Dios no es juguete de nadie. ¿Qué hizo el Señor? En la visión de Dios dijo, ¿se acabó la visión? No, dijo, a ustedes se les acabó la visión. Ustedes están corrompiendo a mi pueblo. Ustedes están extraviando a mi pueblo. Los hijos de Eli eran impíos, adúlteros, ladrones. Oiga, a ellos se les acabó la visión, porque la visión de ellos era robar, mentir, adulterar, ministrar en pecado. Pero Dios tenía ya una visión. Dios tenía preparando a Samuel, que estaba dentro del templo, porque Dios no se puede quedar sin palabra. Alabado sea el nombre de Dios, hermano. Mira, mientras Zaqueo disfrutaban en los placeres, acostándose con las hermanitas, Samuel estaba dentro del templo donde estaba el arca. ¿Qué representa el arca? La presencia de Dios. Ahí estaba Samuel. Aleluya. Cuando el otro se corrompe, hay uno que está doblando rodillas. Mientras otros pasan con el control de la tele, hay uno que está orando. Mientras otros están perdiendo el tiempo en otra cosa, hay uno que está clamando, que dice: Señor, dame visiones, dame palabra. ¡Oh, aleluya! ¡Qué terrible! Dice el Señor, le mandó al profeta y le dijo: has honrado, oiga bien, has honrado más a tus hijos que a mí. No los has reprendido. O sea, la obligación de él era ¿qué? Quitarlos. Ustedes no pueden seguir así. No solo les dijo: ay, se oye muy mal testimonio de ustedes, que se acuestan con las hermanitas. En todo el pueblo se sabe lo que ustedes hacen dentro del altar, dentro del templo. Lo hacían dentro del templo. Y se oye dentro del pueblo cómo ustedes ministran. Se oye dentro del pueblo que ustedes son ladrones, que están robando. Se oye, se murmura todo eso de ustedes. Ya tenían mala fama porque eran impíos, pero así estaban ministrando. Qué terrible. ¿Cuál fue la visión de Dios? Matarlos. Simple. Acabar con ellos. Dijo: si los dejo, van a seguir ¿qué? Destruyendo, desviando a mi pueblo. Es que todo aquel que está al frente para desviar al pueblo, Dios no está jugando, hermano. Dios no juega con nadie, ni es juguete de nadie. Y vea, ¿qué dijo? Le mandó a este profeta, y este profeta le dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en la casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciesen, oiga bien, para que ofreciesen sobre mi altar y quemasen incienso y llevasen efod delante de mí.
y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice así: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente para siempre. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo, el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Aleluya. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar serán para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán. ¿Ah? ¿Quieren seguir jugando con Dios? ¿Quieren seguir ministrando en pecado? ¿Ah? ¿Quieren tolerar solo? Porque son los hijos del pastor. Porque son los miembros que más ofrendan, que más diezman. Oiga bien, yo le voy a decir algo. Aquí en el altar no hay tío, no hay mamá, no hay papá, no hay abuelo, no hay hijo. En el altar no hay compadre, no hay chero. En el altar es Dios el que habla. Bendito sea el nombre de Dios, hermano. Aquí no hay preferencia, hermano, en el altar. ¿Qué dice? Dice el Señor que tus hijos morirán en un solo día. Oiga, y esto te será por señal. Por aquellos que piensan que pueden jugar con Dios, que pueden agarrar el altar como que fuera una pasarela de moda, que pueden agarrar el altar como que es nada. No, a Dios se respeta, al Dios del cielo se respeta, a Dios se respeta. Oiga, ¿cuál fue la visión que Dios tuvo? Se les acabó la visión. La primer visión que Dios tuvo para cuando alguien está corrompiendo al pueblo es quitarlo, hacerlo a un lado, porque está destruyendo al pueblo. Es lo primero que hace Dios. Pero como el hombre quiere ser más misericordioso, el hombre quiere ser más compasivo que Dios, no, dijo: déjenlos. El pueblo ya había hablado con Elí. Ya el pueblo estaba diciendo: ese Ofni y Fines son unos corruptos, y así están liderando al pueblo. El pueblo ya sabía que todo lo que estaba pasando, y todo lo que se murmuraba, y todo lo que ellos hacían, iban de boca en boca por lo mal que estaban ministrando y dirigiendo al pueblo. Ellos pasaron por alto las advertencias de la palabra. Y cuando alguien pasa por advertencia la palabra, cuando Dios le ha hablado, cuando Dios le ha dicho, cuando Dios, hermano, le ha revelado, hermano, por palabra, por profecía, hermano, por sueño, cuando Dios le ha hablado y no se quita y quieren seguir haciendo lo que siguen haciendo, hermano, y burlarse del pueblo y burlarse de Dios, Dios lo sentencia. ¿Sí? Dios lo sentencia. Tarde o temprano dice Dios: bueno, te di tiempo para que te arrepintieras y te hicieras a un lado. Porque cuando ya estaban corrompidos todos ellos, Dios venía preparando a Samuel. Samuel, que estaba dentro del templo. ¿Sí? Cuando un líder se corrompe, ya Dios tiene preparando a un Samuel.
Sí, así es, hermano. Aunque usted no aplauda, no diga gloria a Dios, así es. Cuando ya se empieza a corromper lo que está puesto por Dios, hermano, es como Saúl. A Saúl lo ungieron como rey. Pero ¿qué pasó? La soberbia de Saúl terminó viendo a una bruja. Terminó viendo a una bruja. Por su soberbia. Quería buscar palabra, como aquí, no había palabra. Ya no había, escaseaba la palabra, escaseaba la visión. ¿Y cómo puede haber palabra? ¿Y cómo puede haber visión cuando el líder está corrompido? Cuando su soberbia no lo deja ver. ¡Aleluya! Lo primero que Dios dice, tengo que quitarlos antes de que sigan dañando al pueblo. No quisieron hacerse a un lado. Dice Dios, está sentenciado. Le mandó un profeta sentenciado. En un solo día mataría a tus 2 hijos. Ay, líbreme Jehová. Hermano, si ya no puede estar liderando, si ya no la hace, hágase un lado. Hágase un lado. Porque esto no es suyo, esto es del Dios. Esto es de Dios. Mejor, si usted no puede ya con el liderazgo, hágase a un lado. Porque Dios no es juguete de nadie. Dios no es la burla de nadie. Este pueblo es pueblo redimido con la sangre del Cordero, para que un adúltero, para que un ladrón, para que un soberbio lo esté ministrando. ¿Qué dijo Dios? Lo destruiré, toda su familia. Mire, el problema que arrastra hasta la familia. Terrible. Estaba Samuel, dijo el Señor, al ver toda la corrupción que había. Porque alguien corrupto, que tenga todas estas características, ¿verdad? Que esté haciendo del pueblo del Señor mercadería. Sí, robándole al pueblo y robándole a Dios. Cuando hay alguien así con todas estas características de impío, Dios dice, mi altar es sagrado. ¿Sabe que en el tabernáculo el sacerdote presentaba primero sus pecados y los pecados del pueblo? Una vez al año tenía que entrar hasta el lugar santísimo. ¿Sabía cómo era que entraba? ¿Sabía que no era cualquiera que entraba al lugar santísimo? No, era solo el sacerdote. Y para él presentar sus pecados, para ver si podía presentarlos del pueblo, primero se presentaba él, si él era acepto al Señor. Le amarraban una cuerda aquí, y el vestido de él era hasta abajo con un montón de campanitas, así. Y entraban, y los levitas agarraban la cuerda, y entraba el sacerdote hasta el fondo, hasta el lugar santísimo. Una vez al año. Nadie podía entrar, solamente él. Entraba, y las campanitas era la señal de que si se oían, de que estaba vivo, porque se meneaba y caminaba, se oían las campanitas. Y estaban aquellos con la soga, porque si caía muerto tenían que jalar la cuerda, porque nadie podía entrar. Oiga, entonces el sacerdote entraba, y si se oían las campanitas era porque estaba vivo y porque Dios vio, aleluya, que estaba bien delante de Dios, hermano. Ahora no, ahora cualquier cerdo se sube al altar, cualquier adúltero, cualquier soberbio está dirigiendo al pueblo. Por eso Dios dice, no, ya cuando están desviando a mi pueblo, yo tengo que levantar un Samuel, yo tengo que preparar a un Samuel para darle visión, para darle palabra, para que siga avanzando con mi pueblo, para que lo lleve por la senda antigua, para que vaya por el camino estrecho, para que entre por la puerta estrecha. Dios levantará a otro que tenga visión, que tenga palabra, que se consagre al Dios del cielo. Alabado sea Dios, hermano. Hoy no.
Hoy la visión de muchos, la visión de muchos es hacerse ricos y de propiedades. Y las almas no les interesa, es mentira. El billete le interesa a esos aguados. El billete y la fama es lo que le interesa a los aguados. Por eso no dejan el cargo. Por eso no quieren dejar ni soltar. No se deje quitar. No se vaya a dejar quitar. Porque ahí están todos los zánganos detrás de ellos. Porque de ahí chupan. De ahí chupan. No se quite. No. Estamos podridos. Estamos mal. Estamos chuecos. Estamos destruyendo al pueblo. Pero no nos quitemos. No. Es que no te va a quitar el hombre. Te va a quitar Dios. Porque de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Alabado sea Dios. Oiga bien, antes que se apagase la lámpara, o sea, hablando de la lámpara, ¿qué es la lámpara? La palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y antes que se apagara, o sea, antes de que ya no siguiera, que ya no hubiera palabra, que dice, Dios llamó ¿a quién? A Samuel. Sí, ya no había palabra, pero Dios estaba hablando con Samuel. Muchos piensan, oiga bien, porque Elías no tenía palabra. Ofni y Fines, lo que estaban llenos de lascivia, llenos de adulterio, llenos de concupiscencia, y ellos eran los que ministraban al pueblo y les ponían las manos. Cuidado, ¿quién le pone la mano en la cabeza? Ellos, Ofni y Fines, ministraban al pueblo y le ponían la mano en la cabeza a muchos. ¿Cuántos quieren la oración? Pasen. Y ahí van. Y como hablan lenguas, Ofni y Fines hablan lenguas y profetizan. Y profetizan, Ofni y Fines profetizan, porque Elí los manda, Elí los puso. Elí los puso y ahí andan ellos poniendo las manos. Ahí cuando les ponían la mano, ahí va espíritu de robo, mentira, engaño. Ahí va que adulterio, porque se acostaban con las hermanitas. Ahí todo se les traspasaba al pueblo. Por eso tenían corrompido al pueblo. Cuidado, ¿quién le pone la mano? Ofni y Fines se están poniendo mano. Cuidado, que Elí está mandando a sus hijos a ministrar al pueblo. Cuidado con los hijos de Elí que están ministrando al pueblo. Cuidado, se les acabó la visión. Y por eso Dios tiene que levantar a un Samuel para que haya visión sobre el pueblo. Aleluya. Qué terrible, hermano. Mire que estaba Samuel. Gloria al Señor. Estaba Samuel durmiendo y de repente, oye, Samuel. Y él despertó pensando que el aguado lo había llamado. Pensando que un aguado lo había llamado. Y se levantó Samuel y corrió sobre Elí. Sí, mi señor, me llamaste, le dijo. Y aquel, como solo rascándose la panza, yo no te he llamado, le dijo. Ah, bueno, dijo. Entonces volvió Samuel a acostarse. Y de ahí nuevamente, Samuel. Sí, papá Elí. Y se fue con su papá Elí. Sí, pastor. Y se fue. Sí, me llamaste. Y aquel, yo no te he llamado. Bueno, y entonces, y se volvió a ir Samuel. No había entendido que no era Elí. La voz que estaba oyendo era la voz de Dios. Y volvió a llamarle y le dijo, Samuel. Y otra vez, hermano. Y él no podía discernir. Mire que estaba perdido dentro del templo. ¿Cuántos no hay perdidos dentro del templo, hermano? ¿Cuántos no están perdidos dentro de una organización? ¿Cuántos no están perdidos dentro de un concilio? ¿Cuántos no están perdidos en la católica, en los mormones? ¿Cuántos no están perdidos en una iglesia evangélica cristiana y dicen que de sana doctrina? ¿Cuántos no están perdidos dentro del templo? Pensando que es el hombre que lo está llamando. No, es que a los hombres de Dios los llama Dios, hermano. A los hombres de Dios, a los que Dios pone, Dios respalda.
Mire que se fue. Otra vez, tercera vez se fue. Entonces entendió Elí. Mire qué vergüenza va después de ser un siervo de Dios. Oiga bien, la fama que tenía. Los hijos de Elí, una porquería. Los hijos de Elí están podridos en pecado, son impíos. Los hijos de Elí, del pastor. Qué reputación tan mala. Y como Dios no quiere mala reputación sobre sus siervos, no, Dios cuida a sus siervos. Y sabe, llegó Samuel otra vez y llegó y le dijo: Elí, me llamaste. Entendió Elí que era Dios que le estaba hablando a él y ya que le estaba hablando a Samuel y ya no le hablaba a Elí. Wow. O sea, Dios empezó a hablarle a Samuel. ¿Cuántos años tenía Samuel? Tal vez 8 años. Y ya no le hablaba a Elí. Mire cómo se sentiría que Dios venga y: no, con usted no quiero hablar, quiero hablar con ella. Entonces, ¿cómo se sentiría Samuel? Y dijo, entendió Elí y dijo: oye, Samuel, cuando oigas otra vez esa voz, dile: heme aquí, Señor, que tu siervo oye. Entonces le habló nuevamente la voz y dijo: Samuel, Samuel, heme aquí, Señor, que tu siervo oye. Qué terrible, ¿verdad? Cuando Dios pone a un siervo de Dios y que después le fallaste y a Dios ya no te hable. ¿Qué pasó con David? Cuando pecó David, Dios hablaba con David, porque David decía: Señor, me entregarás a esta gente en mis manos para que yo vaya a la batalla y me los entregarás, los voy a derrotar. Ve, porque yo te los entrego. Dios hablaba con David, pero cuando David falló, Dios llamó a otro profeta, a Natán, para que le fuera a hablar a David. Porque cuando el hombre falla, cuando el hombre se tuerce, cuando el hombre está mal, cuando el hombre no reconoce, cuando la soberbia lo ciega, Dios ya no le habla. Es mentira, Dios ya no le habla. Y si le va a hablar, le va a hablar a través de la palabra, de la predicación, a través de un hermano, pero no para apoyarle en su picardía, no para apoyarle en lo que está robando. No, cuando Dios le va a hablar, cuando alguien falla, es para juicio que le va a hablar, que si no se arrepiente. Ay, pobrecita. Mire, antes que muriera Elí y muriera Ofni y Fines, antes que se apagara la lámpara, Dios llama a Samuel. Cuando el hombre se queda sin visión y sin palabra, Dios no se queda sin visión y sin palabra. El hombre puede quedarse sin visión y sin palabra. Dios nunca, jamás. Siempre va a haber alguien que va a decirle al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí. Siempre va a haber alguien. Oiga bien. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí, porque cuando Dios habló con Samuel, le dijo que él iba a apartar a Elí, a Ofni y a Fines, los iba a hacer a un lado. Oiga. Entonces vino Elí y le dijo a Samuel: Samuel, necesito que me digas qué fue lo que te dijo Dios. ¿Qué es lo que? Y vino Samuel y temía descubrirle todo lo que le dijo, pero se lo dijo. Le dijo la verdad. Y ahí le dijo todo. Entonces dijo Elí: que haga Jehová como él quiera. Jehová es. Claro, ¿y qué va a decir? Si estaba mal, estaba mal, él sabía, pero iba a morir. Hay gente que va a morir porque no quieren reconocer que están mal. Qué terrible, ¿no? Dios mío, oiga bien. Y dice: cuando el líder se corrompe, Dios llama a otro.
Antes que se apague la lámpara, Dios llama a Samuel. Cuando el ministro se desvía, está desviando al pueblo. Y el que se mete con el pueblo de Dios ya sabe lo que le espera. Entonces, nosotros vemos que estando en esta condición espiritual, con eso estoy terminando, hermano, para que saque una sonrisa. Amén. Cuando estaba sucediendo en esa decadencia espiritual del pueblo, del sacerdote, de los que estaban ministrando, había guerra con los filisteos. Y en esa guerra con los filisteos, dice, envió el pueblo a Silo, y allá en esa guerra perdieron la primera batalla y murieron 3,000 soldados. Y dijo el pueblo y los soldados dijeron, ¿por qué Dios nos ha castigado? Dice, y ellos no se habían dado cuenta que toda la culpa era de los hijos de Eli, de los que estaban ministrando dentro del templo. La culpa era de ellos. Y perdieron 3,000 hombres en batalla. ¿Y sabe qué dijeron? Mandemos a traer el arca. Ya estoy terminando, hermanos. Deme 5 minutos, termino. Vayamos y traigamos el arca, porque el arca representaba la presencia de Jehová. Y dijeron, con el arca que llevemos, nos llevaremos la victoria. Y mire que cuando llevaron el arca, la mandaron a traer. Quien la traía eran los 2 adúlteros, venían ahí. Los que se acostaban con las hermanitas del templo, ahí traían el arca, la presencia de Jehová. Los ladrones de las ofrendas, ahí iba Ofni y Fines. Ahí iban esos pícaros, mañosos, impíos. Eran los que estaban ministrando, y por culpa de ellos era que estaba el pueblo así en decadencia, y por culpa de ellos era que habían perdido 3,000 hombres. El pueblo se estaba destruyendo. ¿Y sabe qué? Mandaron a traer el arca. Cuando esos adúlteros llevaron el arca, mire, hermano, llevaron el arca, ahí va Ofni y Fines, vamos a la batalla. Tremendos impíos, no sabían que era su último día. Era su último día. Ahí va con el arca, aparentando la presencia de Dios, aparentando que están en victoria, aparentando que son un gran ejército, aparentando que Dios les está dando victoria. Pero ahí van, eran impíos. Y cuando vieron el arca, todo el pueblo gritó. Y mire, los gritos fueron tan estremecedores que tembló la tierra y se aguadaron los filisteos. Dijeron, y ese grito de júbilo que se oye, tembló la tierra. Dijeron, ahí vino el arca, ahí vino el arca. Hoy tendremos la victoria, porque el arca representaba la presencia de Dios, pero Dios no estaba con ellos. Dios no estaba con ellos. Ahí estaba Ofni y Fines, los que tenían al pueblo en decadencia. Y fueron a la batalla y pensaron ellos que Dios les iba a dar la victoria, porque llevaban el arca. Mas sin embargo, los que ministraban al pueblo eran Ofni y Fines, que tenían al pueblo en decadencia espiritual, que los estaban destruyendo espiritualmente y físicamente, porque ese día fueron, hermanos, los que murieron 30,000 hombres, y con ellos murieron Ofni y Fines, porque no quisieron hacerse a un lado. Oiga, no quisieron hacer, ese fue el último día. Murieron 30,000. Y salió uno corriendo y llegó donde Elí. Elí, ábreme la puerta. Abre la puerta. ¿Qué pasó? Dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? Dime, ¿qué pasó? Perdimos la batalla, murieron 30,000 hombres. Y aquel asustado, y tomaron, mire, y murieron tus 2 hijos, los mataron. Y aquel asustado el hombre, y no solo eso, tomaron el arca del pacto, tomaron el arca de la alianza, la tomaron los filisteos. Y cuando vio esa noticia, cuando la oyó, se fue de espalda, se desnucó y murió también. ¿Por qué? Por rebelde. ¿Por qué? Por soberbio. No quisieron quitarse. Estaban destruyendo al pueblo. Y desde entonces
Samuel hablaba con Dios. Entonces Dios puso a Samuel. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer a Dios. Estaban corrompiendo al pueblo. Hay de aquellos que están engañando, corrompiendo al pueblo. Por eso es que no hay visión. Por eso es que no hay palabra. Porque el liderazgo está torcido. Y Dios dice, ustedes no lo quitan, yo me voy a encargar, dice Dios. Yo me voy a encargar, dice Dios. Yo me voy a encargar de hacerlos a un lado para que dejen de estar desviando a mi pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es lo que Dios dice, hermano. Que Dios nos ayude para cuando nosotros estemos, hermano, en la casa del Señor. No es nuestra casa, es la casa de Dios. Es la casa de Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Pongámonos en pie. Padre y buen Dios, he predicado tu palabra y lo he hecho para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Sin visión y sin palabra estamos perdidos, hermano. Necesitamos la visión de Dios, palabra de Dios con frecuencia, visión de Dios con frecuencia. Lo primero que Dios hace cuando al hombre de Dios se le va la visión y está destruyendo al pueblo y no hay palabra, Dios dice, la visión que yo tengo es quitar al que yo puse a un lado, porque seguirá destruyendo a mi pueblo, dice Dios. Por eso Dios decidió en un solo día terminar con el liderazgo de Elí. Ofni y Fines murieron en un solo día. Estaba embarazada la esposa de uno de ellos y nació un niño, y la mujer dijo, ¿para qué quiero este niño? ¿Sabe cómo le puso? Icabod, porque la gloria de Jehová fue traspasada. Se quedaron sin gloria por un liderazgo torcido, pervertido. Por eso se quedaron sin gloria, dice Jehová de los ejércitos. Y Cabot, la gloria de Jehová fue traspasada por el liderazgo torcido, pervertido. Por eso Dios levanta a un Samuel para que haya visión y haya palabra. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Que aquí tengamos siempre visión de Dios y palabra de Dios con abundancia, hermano. Padre, tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Mi alma me guiará por sendas de justicia. Te adoramos, Dios. Te exaltamos, Padre. De su nombre. Recibe la alabanza, Señor. Ayúdanos a poder permanecer firmes en tu palabra, Señor. Que haya visión con frecuencia, que podamos llegar hacia las almas perdidas, aquellos que están apartados, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Ten misericordia de las almas, Señor, que están apartadas, que están caídas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor, por este momento que nos permitiste predicar tu palabra, que haya sido de bendición para muchos. Que Dios me les bendiga. Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta.
atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta.